Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Hoy, comenzando un programa que vamos a estar realizando para los domingos, Palabra Dominical. Así mismo se va a llamar, Palabra Dominical. Y este domingo, pues es el Domingo de Ramos. También se le llama Domingo de la Pasión del Señor. Vamos a reflexionar no en el Evangelio de la Pasión, que tendríamos que estar horas reflexionando en eso. Pero sí vamos a estar reflexionando en el Evangelio que nos propone la iglesia para la procesión de las palmas, tanto para la bendición como la procesión de las palmas. Y estaremos pues hablando sobre el simbolismo que tienen las palmas dentro del contexto cristiano, especialmente dentro de esta festividad, ¿verdad?, de Cristo que entra triunfante en un burrito. Veremos qué significa eso también. Veremos qué significa eso, ¿verdad? Así que, bueno, el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11, mis queridos hermanos. Sin más ni menos, vamos a hacer lectura. Nos dice el agiógrafo, el autor sagrado: cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Así, si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, entendía que sus mantos por el camino, y algunos cortaban ramas de los árboles y las extendían a su paso. Los que iban delante de él y los que gritaban y los que los seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, antes que nada, hacer unas advertencias muy importantes, porque estoy grabando en mi casa, en mi estudio. Todavía no lo tengo como yo desearía que estuviera. Como bien saben muchos de mis hermanos aquí en la parroquia San José en Dalton, Georgia, y mi familia y mis amistades, yo he estado con muchos problemas de salud, pero ya estamos poco a poco. Hace varios días me operaron, me cambiaron la transmisión, me pusieron un implante que es básicamente lo que me ayuda a ir caminando. Gracias a Dios, el que estaba anterior a este
no estaba funcionando. Gracias a Dios, este está funcionando. Todavía tengo las vendas de la operación. Así que voy a tratar de hacer esta grabación lo más breve posible, porque no puedo estar mucho sentado. También, allá, en el otro lado de la casa, primero acá, está la familia. Están viendo televisión y qué sé yo. Allá, al otro lado, tengo construcción. Me están reconstruyendo el baño de uno de los baños de la casa. Por eso es que si oyen de momento alguna maquinaria, tranquilo, no pasa nada. Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba, como nuevo estoy. Bien, vamos entonces a ir reflexionando esta palabra. Primero, mis queridos hermanos, tengo que hacer la salvedad. Si queremos entender el evangelio que se va a leer en la Santa Misa, ¿verdad? Que es también del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, 14 al 17 y el 66, el versículo 66. Si queremos entender ese Evangelio de la Santa Misa, es de vital importancia, mis queridos hermanos, que entendamos de la procesión de las palmas, como ya dije, Mateos 21, capítulo 21, versículos 1 al 11. Bien, nos dice, ¿verdad? Para que tengamos alguna referencia, aquí se nos está hablando de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y este texto lo podemos ver también, está paralelo, unos textos paralelos. San Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. San Lucas capítulo 19, versículos 28 al 38. Y San Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Esos son los textos. Los voy a estar poniendo los textos con la información aquí a la parte abajo del video, ¿verdad? Entonces, de Jesucristo fue, primero dije, búscame el burrito y la burra. ¿Por qué? Primero porque el burrito, a los animales así domésticos, siempre que están en ese tiempo de amamantarse, se mantienen usualmente pegados a la madre. Pues no podían coger el burrito y dejar la burra, o viceversa. Pero por razones prácticas se tienen que traer a los dos. Los que hemos trabajado en fincas, los hermanos que han visto cómo se manejan los animales en una finca, pueden entender eso muy bien. Bien, Jesucristo fue en el burro o el burrito desde el Monte de los Olivos hasta llegar relativamente al centro de Jerusalén, con el templo en el templo de Jerusalén. Bien, ¿qué distancia hay? Hay 3 kilómetros, o los que medimos en millas, 1 milla punto 85, cerquita de 2 millas, cerca de 2 millas, para que tengamos una idea más clara, ¿verdad? Y esta entrada, yo escucho muchas veces cuando se habla de estos textos, de la entrada, que Jesucristo entra como burrito. No, porque Jesucristo entró humildemente. No, bíblicamente hablando, esa no es la razón. Sí, entró en humildad, claro, pero todo esto conlleva toda una narrativa desde el Antiguo Testamento, que vamos a ver aquí, que hay dos profecías que se cumplen aquí del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una es del profeta Isaías y otra es del profeta Zacarías. Hay 2 profecías. Y vemos que, pues, esa entrada es lo que llaman la entrada mesiánica a Jerusalén, la entrada del Mesías. Y el pueblo automáticamente, mis queridos hermanos, y esto es bien importante entenderlo, bajo de ese contexto, como ya el pueblo sabía cómo los profetas del Antiguo Testamento estaban narrando esto,
ya sabían que quien venía por ahí, ellos no lo conocían quizás personalmente, pero sabían quién era: Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. En carro de Galilea a Jerusalén son aproximadamente 1 hora y media, quizás, desde la salida de Galilea, desde Nazaret a Jerusalén son quizás 2 horas en carro, manejando. Así que nos podemos imaginar cuánto tuvieron que caminar primero Jesús, sus discípulos, desde Galilea, Nazaret, ¿verdad? Entonces, como ya dije, y aquí se aplica lo que el profeta Zacarías hablaba en el capítulo 14, versículo 4, de lo que se llama el día del Señor, ¿verdad? Y habla de que el profeta Zacarías ya habla de ese combate escatológico. Y cuando digo escatológico, me refiero al combate de al final de los tiempos. Recordemos que en el tiempo de Dios y el tiempo nuestro son muy distintos. Nuestro tiempo se compone de pasado, presente y futuro. Pasado es pasado, presente es lo que vivimos, y del futuro que nadie conoce el camino. Pero entonces, el profeta Zacarías en el capítulo 14 nos habla de ese combate escatológico que dirigirá el Mesías, ¿verdad? Que nosotros los cristianos estamos seguros que Jesucristo es el Mesías. Nuestros hermanos judíos lo están esperando. Bueno, mucho respeto para ellos. Yo soy descendiente judío. De hecho, me iba a poner mi equipa, pero no, se me pasó. Anyway, el caso es que ya Zacarías va hablando dentro de ese contexto profético mesiánico. Y esto es bien importante. Zacarías capítulo 14, versículo 4 y siguiente. Ahí podemos buscar y ir leyendo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, mis queridos hermanos, hay que apreciar y visualizar cómo San Mateo entendió y supo discernir estos eventos de esa entrada mesiánica de Jesucristo en Jerusalén, donde se cumplen las profecías que ya antes mencioné del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 11, y del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Miren cómo nos dice la primera, el profeta Isaías. Mirad, el Señor se hace oír hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión, mira que llega tu Salvador, mira que trae tu recompensa y tu premio va por delante. Isaías capítulo 62, versículo 11. ¿Ok? Luego, veamos en este mismo contexto lo que nos dice el profeta Zacarías. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Es justo y victorioso, montado sobre un asno, sobre un burrito, cría de una asna. ¿Okay? Ese es otro nombre para la burra, o el asno, el burro, ¿verdad? Entonces, vemos, si nos fijamos, ¿verdad?, que el pueblo, una vez que Jesús viene de camino, el pueblo va cantando, va proclamando ese famoso Hosana que nos dice el Evangelio, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué? Porque los profetas, desde el profeta Isaías, recordemos que el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías tiene 3 autores. Desde el primer autor ya nos va narrando de que el Mesías tenía que venir de la casta de David.
de la descendencia de David, mis queridos hermanos. Entonces, ese Osana, ¿qué significa esa palabra? Yo sé que la hemos escuchado muchas veces, quizás no le hemos puesto toda la mejor atención, no le hemos puesto toda la atención necesaria. Pero este nombre Osana, que viene del hebreo, ahí pasó al griego, pasó al latín y al español, al inglés, significa la salvación está cerca o la salvación está próxima, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, cada detalle que iba sucediendo aquí, de cómo tenía que darse esta entrada, tenía un solo propósito. Y es el siguiente, y quizás es lo más importante durante toda esta lectura que tenemos que saber discernir. Y era cumplir la voluntad del Padre. En este caso Jesucristo tenía que cumplir. Él cumplió la voluntad del Padre. Entonces usted y yo, mis queridos hermanos, usted, yo, mi familia, su familia, todos nosotros, las comunidades cristianas, ¿cómo cumplimos la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y segundo, ¿qué herramienta es necesaria para cumplir la voluntad de Dios? Y esa es sin duda alguna la oración. Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, a qué Dios lo está llamando, qué Dios quiere de usted, mis queridos hermanos, de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Pues entremos en oración, y nos vamos a dar cuenta que muchas veces, la mayoría de las veces, casi yo diría que el 90 al 95% de las veces tenemos que renunciar a algo. Esta vez, para yo estar aquí con ustedes, pues estando recién operado, tuve que renunciar al acostarme. Tuve que renunciar a estar con mi esposa en estos momentos, ¿verdad? Estar con mi familia. Pero aunque están ahí, tan cerquita de mí. Pero tuve que hacer una renuncia. Eso es vital cuando queremos saber y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, que este evangelio, como ya dije al principio, si queremos entender el evangelio que vamos a escuchar en la Sagrada Eucaristía de este Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor, tenemos que poder entender este evangelio primero. Van conectados, van ahí enlazados, como esas cadenas fuertes que se enlazan, ¿verdad? Como las cadenas, tienen que ser ahí sólidos, resistentes, ¿verdad? Tenemos que entender primero este evangelio. Y yo no estoy poniendo todos los pormenores, porque no daría el tiempo, ¿verdad? Pero sí es importante que este es un evangelio que nos llama a meditar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos? Y yo les pido a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que oren por su servidor. Que yo también, todos los hermanos que me piden oración, estamos ahí haciendo todo lo posible para interceder en oración. Y esto es bien importante, porque ¿qué nos dice el Apocalipsis? Que los santos estaban ahí en el cielo intercediendo, recolectando las oraciones. Pues ellos interceden. Y si los santos interceden, María, con mayor razón, intercede también. O sea, que como católicos que somos y como verdaderos cristianos, tenemos que saber utilizar todas las herramientas que la iglesia y que Dios pone para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pidamos en este domingo de la Pasión del Señor, el domingo de Ramos, ¿verdad? Por poco se me olvida, Las Palmas.
el contexto de las palmas, recordemos que la lectura nos va diciendo que se fueron tirando todos los paños, y el paño que se tiraba eran los que ellos utilizaban, que hoy en día, yo tengo por ahí algunos, se utiliza lo que sea, se llama el talib, ¿verdad? Hoy en día tiene ya unos diseños muy particulares y todo eso, pero era el paño con que se cubrían para, Jesucristo lo usaba también como buen judío, para hacer oración. El paño que ellos utilizaban, que se cubrían la cabeza, ¿verdad?, para hacer oración, era ese el talit. Y ellos lo fueron tirando al piso para que el Mesías fuera pasando. Y los que no tenían quizás paño, los que no tenían, como no dieron todo el trayecto, empezaban a tirar las hojas. En el Caribe y en Puerto Rico hay una palma que se llama la palma de corozo, que tiene hecha muchas hojas de palma, ¿verdad? Algo así en el Medio Oriente también existe una palma parecida a lo que en el Caribe sería la palma del corozo. El corozo es una fruta que se machaca y se come lo que está dentro. Pues las ramas de las palmas, eso es algo que se da mucho en el área seca, las áreas secas se da mucho, y pues se dan esas palmas. Y esos son, para los beduinos hoy en día, son señales de que ellos en esas áreas pueden conseguir agua. Imagínense dentro de todo ese contexto, cómo hoy en día se sigue utilizando, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues les quiero pedir pues que oren por su servidor, por mi familia, y para que poco a poco me vaya integrando a mi comunidad eclesiástica, porque llevaba tiempo sin poder estar yendo a la Eucaristía. Y pues estamos ahí poco a poco tratando de integrarme nuevamente, y una vez que ya me sienta mejor, ya la operación vaya sanando y todo eso, pues estaré disponible para compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos. Así que 1.000.000 de gracias, y pues manténganme en sus oraciones, que también en su apostolado católico Anawin estaremos realizando lo mismo. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.